¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a Fondo, Forma y Color, a esta nueva temporada que estamos iniciando aquí a través de Canal 77 y también a través de Facebook Live y a través de YouTube. Le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Bernardo Lartigue. Me da muchísimo gusto volverme a encontrar con usted y sobre todo para que volvamos a analizar juntos los temas relevantes pues del país, de la ciudad, los temas que están sucediendo y sobre todo tratarlos de comprender un poco mejor de lo que pues se presentan, porque usted siempre tiene, y todos tenemos la información prácticamente al momento, tenemos la información en el instante que está sucediendo, pero no tenemos el contexto, no tenemos el análisis y no tenemos la consecuencia. En este programa estaremos recibiendo también algunos invitados en entrevista, pero principalmente y lo más importante es hacer un análisis con usted. Conéctese a través de nuestras redes sociales, coméntenos lo que está sucediendo. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales con @belartigue y también a través de @canal77, a través de Facebook. Bueno, pues comenzamos y bueno, pues lamentablemente tenemos que comenzar pues con una tragedia. En esta imagen que quedará, bueno, en nuestra memoria por siempre. Es una de estas imágenes de las tragedias que suceden en nuestro país, que están sucediendo aquí en la Ciudad de México y que pues no nos explicamos cómo llegamos aquí, cómo estamos aquí y sobre todo también cómo fue que sucedieron las cosas. Mire, en la historia del sistema de transporte colectivo Metro, pues que lleva desde 1967 prácticamente a la fecha, se han registrado algunos incidentes mayores, choques de trenes. Bueno, vivimos el incendio muy recientemente de la central de operaciones del sistema de transporte colectivo Metro, en fin, una serie de cosas, pero nunca habíamos visto algo así. Este es un hecho sin precedentes. Y bueno, iniciándole y entrándole de fondo a este asunto, pues hay tres administraciones, tres responsabilidades en diferentes tiempos, pues que a lo largo de la historia de esta reciente línea 12 del metro, pues tuvieron que ver con ella. Y bueno, pues estoy hablando precisamente de los que fueron jefes de gobierno y de la actual jefa de gobierno del Distrito Federal. Marcelo Ebrard de 2006 a 2012, el que la construye. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 2012-2021, que es, perdón, ahí están mal los 2012-2018, perdón, y Claudia Sheinbaum 2018-2024. Bueno, pues ahí están los tres jefes de gobierno, la jefa de gobierno y los dos jefes de gobierno, uno el que la construyó, otro el que la frenó y supuestamente la reparó, y otra más que le ha tocado operarla. También tenemos a un secretario de Finanzas, el secretario de Finanzas, Mario Delgado, secretario de Finanzas, que era el secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard Casaubon y que era el responsable de las finanzas y del contrato durante la construcción del sistema de transporte colectivo Metro. Y él dice: solo me tocó conseguir el presupuesto, el financiamiento para que esa inversión fuera posible. Pero sabemos que Mario Delgado era un actor principal en todo este asunto de las decisiones que tienen que ver con los pesos y los centavos y la ruta de los proyectos. Entonces, en ese sentido, pues Mario Delgado se convierte protagónico en esto. Pero voy más, de alguna manera tenemos que lograr comprender el contexto de esto, lo más importante, porque la tragedia, el rostro de la tragedia, pues también está expresado en números. Y lamentablemente, y por ahí, pues externarles a los familiares, amigos,
de las víctimas que perdieron la vida, nuestra solidaridad. 25 personas perdieron la vida en este incidente, 40 heridos, hospitalizados, unos muy graves, pero además ahorita vamos a analizar también por qué también nuestro sistema de salud pues se pone transparente y retrata a la Ciudad de México de pies a cabeza, y una cantidad impresionante, que pocos han hablado de ello, impresionante de personas, que son más de 360,000 usuarios diarios afectados por la línea 12 del metro, que no podrán ocupar el muchísimo tiempo. Y mire, empiezo por las víctimas fatales y por las familias. Un asunto de desconcierto que les toma por sorpresa, que de alguna manera, pues absolutamente nadie esperaba que una situación de este tipo pudiera suceder de la manera y de la forma en que sucedió. Por supuesto, hubo confusión, hubo momentos de desesperación porque hubo pues personas desaparecidas durante un largo tiempo. La historia del único menor de edad que perdió la vida en este trágico incidente, en esta tragedia, porque no le podemos llamar accidente, déjeme llamarle incidente, y no porque tenga un menor o mayor grado, sino porque vamos a tratar de desmenuzar, y esta es una tragedia evitable. Entonces, este incidente, un menor de edad, quizás la historia más dramática, que durante prácticamente 24 horas estuvo desaparecido, y de hecho en la cuenta, digamos, de las personas fallecidas, fue el pasajero número 25. Durante las primeras 24 horas se mantuvo la versión de 24 fallecidos y entre 30 y 40 heridos. Finalmente, pues el desenlace fatal que se tuvo, y pues la víctima número 25. En ese sentido, pues nuestra solidaridad con las familias, nuestra solidaridad con los amigos que perdieron la vida. Y luego viene la parte dramática, esta parte que ahora vivimos y vemos la fragilidad que hay en estos momentos del sistema de salud de la Ciudad de México, y lo pone al descubierto y retrata, como le decía, de cuerpo entero lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y en sus hospitales. Personas que resultaron mutiladas, personas que requerían una operación y bueno, pues en algunos casos clavos, placas, algún tipo de material quirúrgico especializado para que ortopédicamente se pudieran operar, y pues resulta ser que les dijeron: tráigame estas cosas porque aquí en la Ciudad de México, aquí en estos hospitales generales, en este hospital de especialidad de trauma, no tenemos los insumos necesarios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Los familiares tuvieron que buscar, como pudieron, hacerles llegar a los médicos pues este tipo de insumos. Y ahí nadie se había pronunciado, la jefa de gobierno no se había pronunciado, se había dicho, por supuesto, que el sistema de transporte colectivo se tenía que hacer cargo de todos los gastos, no solamente de los honorarios, sino también de los gastos que de alguna manera, de alguna forma, pues se generaran en todo esto, y por supuesto de garantizar la atención a la salud de estas personas. Pero lamentablemente, pues por lo menos en las primeras horas de la tragedia, esto no sucedió así, esto no fue así, y muy lamentablemente pues han vivido esta crisis también las y los familiares de estas personas. Entonces, en este sentido, bueno, pues ya retratamos un poco, digamos, el tema de la tragedia, el tema de lo que estamos viviendo, pero ahora tenemos que entrar también en el asunto y en el análisis de lo que la investigación y de los antecedentes de lo que abordará la investigación para llegar a los culpables, responsables de esta tragedia.
Vamos a hacer una pausa, estamos en Fondo, Forma y Color, y al volver, precisamente, analizaremos el contexto histórico de la línea 12 del metro. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fondo, Forma y Color. Y bueno, pues vamos a desmenuzar los asuntos. Mire, en el año 2007, Marcelo Ebrard, quien era el otro era jefe de gobierno de la Ciudad de México, anuncia con bombo y platillo pues la construcción de la línea 12 del metro, esto en el mes de julio, agosto de 2007. En agosto, ¿no? Dicen primero que es una línea que va a ser totalmente subterránea y bueno, y que contará con X número de trenes, 39 trenes, aun cuando todo esto que se había planteado en un inicio lo van modificando con el paso del tiempo. Y bueno, ese mismo mes, Bojorquez, que era entonces el director del metro, le dice a Marcelo Ebrard que pues en todo este contexto, pues debieran de usarse los mismos trenes o con las mismas características de los trenes que tiene el sistema de transporte colectivo metro. Es decir, los trenes con rueda neumática. Usted y yo hemos encontrado y hemos escuchado a lo largo del tiempo, pues muchísimas referencias sobre si la línea debería ser férrea o debería ser neumática. De hecho, más adelante, pues le sugerirían a Marcelo Ebrard que para salvaguardar, digamos, de cabo a rabo este gran proyecto, se hiciera precisamente con ruedas neumáticas. Idea que por alguna razón, que no sabemos si fue el jefe de gobierno, el secretario de Finanzas o quién, pues desechó. Y era la parte técnica la que estaba aportando la información. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Mire, se la voy a poner bien fácil, bien sencilla. Primero, los sistemas neumáticos, aun cuando también traen guías férreas, usted si ha viajado en metro, de repente se puede fijar que hay unas ruedas férreas, pero no necesariamente son, digamos, las que llevan las cargas de tracción y todo esto, sino es la guía. Si usted se fija en la parte del metro, hay una vía, digamos, por la cual se parece mucho al diseño de los trenes, la parte de una superficie muy lisa, que es por donde corre la rueda neumática, y una parte lateral que se levanta, que es de donde toma la corriente eléctrica, el vagón, digamos, del metro. Entonces, bueno, esto es un poco para irnos ubicando en el tema. ¿Qué ventajas tienen las partes férreas sobre las neumáticas sobre las férreas? Bueno, pues que las neumáticas absorben muchas vibraciones, ¿no? Producto precisamente del paso del tren y que en la experiencia de pues más de 40 años del sistema de transporte colectivo metro, pues ha resultado muy eficiente este sistema. Tenemos experiencia, lo que conocemos hoy como el tren ligero, y bueno, la línea, pues que son vías férreas. Bueno, y en la parte, digamos, del tren ligero que tenemos en Calzada de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, pues originalmente era un tren. Vamos, sigue siendo un tren, fue diseñado como tren, absolutamente es un tren, no es comparable, pero bueno, pues es férreo, y en la línea A tenemos esta experiencia también. Pero el resto de las líneas, el resto del sistema es neumático. Entonces, aquí viene la primera discrepancia, digamos, entre la parte técnica y la parte política. Entonces, en ese sentido, déjeme decirle algo. Pues total, se toma la decisión y le voy platicando al caso. Otro de los puntos o de los grandes conflictos que existieron en la línea fue precisamente, el arrendamiento de los carros férreos, que es un tema controvertido porque tiene que ver con pesos centavos, en el cual lo operó Mario Delgado, pues, hay que decirlo tal cual, él dice que consiguió el financiamiento, contrató a los proveedores y que él no tuvo nada más que ver. Bueno, pues aquí hay una línea de discrepancia. Y es que, mire, hay unas piezas donde va, digamos, el tren motriz de la línea 12 del metro, conocida como buggy, ¿no? Así le llaman,
donde están las ruedas, están los sistemas de tracción. Y bueno, pues resulta ser que el diseño de vía, desde un origen, no coincidió exactamente con los buggies, ¿no? Había una discrepancia de algunos milímetros y esto, y bueno, finalmente, usted dirá, oiga, qué error tan grave. Pues sí, habían tendido 27 kilómetros de vía, entonces imagínese usted el problema en el que estaban metidos. Pero bueno, después vendrían una serie de reparaciones y modificaciones para adecuar esto, pero de origen no coincidía, y bueno, nunca terminó por coincidir perfectamente bien el buggy con la, digamos, la vía. Entonces ahí se da otro fenómeno y de hecho de ahí empiezan los problemas de la línea 12 del metro. Mire, para seguirle contando también la historia por el lado de la licitación, en 2008 se lanza esta licitación internacional del proyecto, el cual debería de realizarse, ¿no?, en ese mismo año, de ese mismo año hasta el año 2011. ¿Por qué al año 2011? Usted recordará en esos momentos que Marcelo Ebrard pues sonaba como candidato a la presidencia de la República. De hecho, ahí hasta Reforma, yo recuerdo que le sacó una primera plana, además, que reproducida, estaba enmarcada en la oficina del jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon, alguna vez que tuve oportunidad de andar por ahí, y pues ahí estaba la foto, ¿no?, del Reforma, Marcelo, ¿no?, al 2000, al 2012 y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces pues se le estaba jugando en serio. Y la obra tenía que ser terminada, por supuesto, e inaugurada antes de la elección. Consigna, política, partidista. Digo, por aquellos de los que están diciendo que se está politizando el asunto. De origen, la línea 12 nació politizada porque nació como un objetivo, sí, de transporte, pero también en su terminación, pues había alguien que tenía ganas de cortar un listón. Bueno, en ese sentido, déjeme decirle que, bueno, pues se lanza esta licitación y el precio original, por el lado financiero, eran 15,000 millones de pesos. Luego costó 27. Originalmente eran 15,000 millones de pesos. Usted y yo, la verdad es que no nos imaginamos esa cantidad de dinero junta. Pero bueno, eso costó. Déjeme darle un imaginario. Imagínese usted, ¿ha visto los trolebuses que compró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum? Estos nuevos trolebuses eléctricos chinos. Bueno, cada uno de ellos costó 7.5 millones de pesos. Esto quiere decir que de entrada el gobierno de la Ciudad de México, a pesos constantes el día de hoy, pudo haber comprado 2,000 trolebuses. Imagínese usted, 2,000. Multiplicados por 40 pasajeros, ¿le gusta? Vamos a hacerlo por 40 pasajeros. Estamos hablando de que en una sola corrida esta misma inversión pudiera haber transportado 80,000 personas. Y si esto lo elevamos a niveles del número de corridas que pueden hacer los trolebuses al día, imagínese usted la gente que podría transportarse en estos trolebuses. Pero bueno, el dinero ya está gastado y ahí está el monumento de la línea 12 del metro. Finalmente, y avanzando, digamos, ya dejándole el dato de lo que costó en la mesa y que sí costó más, pues ahora vamos al dato del proceso constructivo. Le decía yo que se había desechado la idea de hacerlo totalmente subterráneo. Y de repente decían, bueno, pues en este tramo que ya va rumbo a Tláhuac, una vez que se tomó a consulta y se decidió que fuera a Tláhuac, dijeron, a partir de este momento, que salga a superficie. Y es una situación que nunca se entendió, porque las personas que viven en la zona, sin ser expertos ni ingenieros en el subsuelo, pues les parecía extraño, porque es un suelo arenoso, blando y demás, y todo esto. Pero la obra se tenía que ver. La obra tenía que estar presente todo el tiempo. Y entonces, pues la decisión, hagámoslo elevado, justificado de que era más barato, de que se ahorraba dinero, etcétera, etcétera, etcétera.
Otra de las partes es que en el diseño original estaban contempladas las conocidas como ballenas. Recuerda usted que hemos hablado mucho de eso, las que sustentan el segundo piso del viaducto Bicentenario, ¿no? Estas estructuras enormes de concreto armado, preesforzado. Bueno, pues optaron, también por costo, por unas estructuras metálicas. Sí. Dice, es que yo vi escombros, ¿no? Me comentaba alguien. Pues no, pues el escombro es producto del balastro, digamos, que tiene la estructura principal, que es de acero, y que es la que se dio. O sea, la que se rompió es una estructura, una trave de acero completa de lado a lado y que rompe por el claro central. No es una estructura de concreto. A ver, tampoco quiero decir que una es mejor que otra. Debió de haberse calculado en su momento calidades, resistencias de acero, etcétera, etcétera, distancias. Pero también nos llama mucho la atención que en esta historia, y voy a ser muy breve, había una reparación que se hizo durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno que sucedió a Marcelo Ebrard, cuando se para la línea 12, que se para cerca de más de un año. Se hace una evaluación en la columna 69, si no más tengo memoria. En la columna 69 se hace una reparación, se fortalece, haga usted que le pusieran una chaqueta, ¿no? Encima de la columna y a la otra, y hacen una especie como de arco, un refuerzo, digamos, para la estructura que, de acero, de estas mismas traves de acero que están en cada uno de estos tramos, y bueno, pues se tuvo que hacer. La pregunta es simple, ¿qué le hace pensar que todas las demás estaban bien? Si tuvieron que hacer trabajos de refuerzo en algunas. Eso sin descontar el asunto de los radios, de las curvas, de todo este tipo de cosas que siempre estuvo en cuestionamiento. Entonces, llegamos al punto, digamos, por otra parte, donde se entregó la línea 12 del metro y se entregó, mire, usted se acordará, de una cantidad de irregularidades en acabados, en rectificaciones. Vemos que los durmientes se mueven de un lado para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues una línea total y completamente deficiente. Y entonces empieza su operación. Y entonces lo primero que se dice, no, operémosla más despacio, que no vaya tan rápido. Se hablaba mucho del desgaste ondulatorio, se para la línea, se hacen reparaciones. Recientemente hubo un incendio en un tramo de la vía que fue controlado, que fue pequeño. En fin, una serie de condiciones y además, una cosa más. Usted sabe que la línea 12 del metro tiene un protocolo especial de mantenimiento, es decir, tienen que revisar el tramo, o bueno, tenían que revisar el tramo todos los días y por eso la directora del metro habla de que el mantenimiento estaba hecho. Claro, había un protocolo especializado porque es una línea que estaba mal de origen, que estaba operando con los mínimos de seguridad indispensables y que realmente nadie sabía cuál era el tamaño del daño, que lo deberían de saber la directiva del metro, por supuesto que lo debería de saber, el tamaño del desgaste, el tamaño, digamos, de las posibilidades, por supuesto que lo tenía que tener el sistema de transporte colectivo metro. No se trata nada más de decir, bueno, pasamos y hacemos el trabajo de mantenimiento y hacemos una serie de cosas, no se trata de eso nada más. Se trata de ver qué es lo que está pasando con las estructuras, con las vías, con el desgaste, con toda esta lista de veintitantas cosas que se reportaron como deficiencias de la línea 12 del metro. Entonces, me parece que ahí tenemos un panorama bastante completo. Aquí no pretendo señalar a un culpable, otro culpable. A ver, hay tres administraciones involucradas. Punto. Una que la construyó, otra que la operó, la paró, intentó reparar una parte y luego la volvió a echar a operar. Y la última administración que la ha operado y que dice que le ha dado el mantenimiento. Eso por un lado. Pero aquí tenemos un debate simple. Hay dos cosas. O es un problema de construcción o es un problema de observación y mantenimiento. No nada más de decir,
le damos el mantenimiento, sino de la observación del comportamiento en una obra que sabemos que de origen está mal y que nos costó un dineral a los mexicanos y a los capitalinos principalmente, y entonces había que tener una observación. Ahora, vamos a los temas para redondearle la idea. ¿Dónde estamos parados? Porque esto va a dar para mucho y para muchos temas posteriores y puntos de análisis, pero aquí lo quiero abordar de una manera general. Primer punto, la jefa de gobierno debería pedir que se separe del cargo la directora del metro, y no es que sea culpable o la culpable del asunto, es un asunto de responsabilidad ética política, de dejar pasar a las autoridades competentes para hacer la investigación del caso sin tocar un papel. Otro tema, y esto se lo voy a decir clarísimo, la jefa de gobierno se equivoca al tratar de involucrar ya al perito internacional con el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene, la Fiscalía es la que tiene que investigar. Entonces, ojo, cuidado, porque a lo mejor estamos en proceso de una investigación que puede tener en consecuencia algo que jurídicamente se caiga. Y finalmente, habrá que ver exactamente si esto no termina en la facultad de atracción de la Fiscalía General de la República, porque el gobierno de la Ciudad de México está siendo juez y parte, está siendo investigado, está siendo también puesto en la lupa. Y finalmente, lo que está ocurriendo con el asunto en términos políticos, en términos de crítica, en términos partidistas, por supuesto que ahí está. Estamos en medio de una elección. En medio de esa elección sucede esto. Y a 31 días, 32 días del proceso electoral, de la jornada electoral, por supuesto que va a inferir en las elecciones y por supuesto que está sujeto a crítica. Simplemente cierro con esto. El día de hoy, los diputados de Morena a la Congreso de la Ciudad de México votaron en contra porque no consideran que sea de urgente y obvia resolución generar la comisión investigadora desde el Congreso de la Ciudad de México, que es donde están asentados los representantes de todos los ciudadanos de la capital del país, y Morena simplemente le dijo al PAN, no es de urgente y obvia resolución. En fin, ahí los datos. La semana que entra, el próximo jueves, le voy a tener más datos del sistema de transporte colectivo Metro, de la línea 12 del Metro, y además datos bien interesantes que juntos nos vamos a sorprender. Yo lo espero el próximo martes aquí en Canal 77, aquí en el sistema Easy a las 8:30 de la noche. Martes y jueves estaremos con ustedes y mientras tanto, pásela bien.